Al igual que en el sistema de tolerancias para ejes y agujeros normales, para roscas también se definieron posiciones de las zonas de tolerancias para las dimensiones que acabamos de ver en la figura anterior. Y tienen las mismas características de distribución. Existe una línea de cero, donde las desviaciones valen cero, desviaciones de los intervalos de tolerancia por encima de esa línea de cero son positivas y por debajo son negativas. Y se han previsto para roscas externas 8 posiciones que van desde la posición A hasta la posición H. Y para las roscas internas, 2 posiciones solamente, la posición H y la posición G. ISO prevé solamente estas posiciones para todas las necesidades de vínculos roscados de conformación triangular. Ahora bien, las más frecuentemente utilizadas son 4 posiciones para roscas externas, que van desde la E a la H, y las 2 posiciones para las roscas internas. Estas 4 más 2 posiciones son las mucho más frecuentemente utilizadas en los mecanismos y en los usos de los elementos roscados. Acá observamos en la tabla los valores de desviaciones fundamentales. Ciertamente, siguiendo el mismo criterio que habíamos visto en el sistema de tolerancias y ajustes para ejes y agujeros normales, las desviaciones para la posición H, ya sea para el agujero roscado como para el eje roscado, es 0. Mientras que las desviaciones fundamentales para las posiciones A a G de los ejes roscados son todas negativas y con valores mayores a medida que se van alejando de la línea de cero. Y para la posición G, valores de desviaciones fundamentales positivas. De esta manera resulta que se van a tener en todos los casos y con todas las combinaciones posibles solamente vínculos con juego. No existe en las roscas triangulares la posibilidad de vincular ejes roscados con agujeros roscados con interferencia, ya que se considera que es un vínculo indeseable, no tiene una utilidad práctica, por lo tanto la norma ISO para las roscas triangulares no prevé uniones con aprieto. Vamos a ver ahora la combinación más general que se suele utilizar de estas distintas posiciones en función a las necesidades más comunes que tenemos en la mecánica corriente. De tal manera que la posición HG, la norma la define como vínculo de uso general y de calidad media. Y se denomina así porque es el vínculo más utilizado en las construcciones mecánicas. Es muy frecuente que si ustedes van, por ejemplo, a comprar en una ferretería, en una bulonería, en un negocio, un tornillo o una tuerca, sea el tornillo de tolerancia con posición G y la tuerca con posición H, ya que ISO la ha clasificado como de uso general y tiene implicancias importantes esto. En la norma está específicamente redactado que a los fines de reducir los costos en herramientales y en sistemas de medición, se recomienda utilizar para uso general y calidad media la posición H para el agujero roscado y la posición G. Por lo tanto, se ha masificado el uso y la fabricación de roscas con estas tolerancias de tal manera de economizar en la fabricación y en la medición de los mismos para usos generales. El vínculo HG admite recubrimientos de protección superficial de poco espesor. Por lo tanto, estas roscas pueden ser protegidas contra el medio ambiente con algún sistema de protección, sea electrolítico o con algún otro método de bajo espesor. La posición
HH, H para el agujero roscado y H para el eje roscado, se utilizan generalmente en vínculos de mayor exactitud, donde se requieren juegos mínimos. Frecuentemente se utilizan para mecanismos donde la transmisión del movimiento se hace a través de elementos roscados, tornillo y tuerca. Por ejemplo, en el caso de mecanismos de traslación de mesas o de cabezales, donde se requiere que el desplazamiento sea suave y monótono, y donde también se puede requerir que la inversión del movimiento sea de forma inmediata, lo que requiere que los juegos sean muy pequeños y las roscas con mayor exactitud. Ciertamente en este caso no es posible aplicar recubrimientos de protección superficial porque correríamos el riesgo de generar vínculos con interferencia y por lo tanto inutilizar el mecanismo. No podría ser utilizado un tornillo en una tuerca con interferencia. A raíz de esto vamos a hacer una aclaración. Los valores de tolerancia que nosotros vamos a asignar, que vamos a analizar y vamos a asignar al eje y al agujero, son antes de cualquier tratamiento superficial de protección. O sea, son las tolerancias de fabricación del elemento mecánico, sin tener en cuenta el espesor de la capa protectiva que se le va a asignar después. Eso tiene que ser considerado en el diseño y en la asignación de las tolerancias de fabricación, que admitan aquellos recubrimientos. En el caso de los vínculos HH, no es posible aplicar recubrimiento superficial. El vínculo entre H del agujero roscado y E o F del eje roscado son vínculos de baja calidad y que, por la posición de las tolerancias del eje, admiten espesores de recubrimiento superficial mucho mayor. Por lo tanto, son vínculos roscados que pueden ser utilizados en ambientes mucho más agresivos. Y finalmente, en el grupo de los vínculos más utilizados, la posición G para el agujero roscado se utiliza generalmente con la posición E del eje roscado, generando vínculos de muy baja calidad, pero que admiten los más altos recubrimientos superficiales, utilizados más frecuentemente en construcciones mecánicas que están al aire libre, que no tienen requerimientos funcionales muy elevados. No son recomendables la utilización en mecanismos. Este grupo de vínculos que estamos observando son aquellos que más frecuentemente se utilizan. Ciertamente, como dijimos al inicio, el primero de ellos, que es de uso generalizado, es el que más se utiliza. Al igual que los sistemas de tolerancia para ejes y agujeros normales, para definir la amplitud de la zona de tolerancia de las dimensiones de un elemento roscado, además de la posición, se le debe asignar un grado de calidad de tolerancia. ISO prevé 7 grados de tolerancia para las roscas externas, que van desde el IT3 al IT9, y 5 grados de tolerancia para las roscas internas, que van del IT4 al IT8. Y la norma recomienda utilizar los grados de tolerancia según observamos en la tabla siguiente, diferenciando las roscas en roscas cortas, normales o largas, en cuanto a la longitud del cilindro roscado, ya sea el del eje o del agujero roscado. La norma tiene estas 3 clasificaciones de longitud diferentes. En función de ello, se prevé en general calidades mayores, o sea, números de IT más pequeños para las roscas más cortas y los números de IT mayores, o sea, roscas de menor calidad, mayor grado de tolerancia, consecuentemente mayor amplitud de la zona de tolerancia para las roscas más largas, sea para roscas externas como para roscas internas, referenciándose a los diámetros exterior y diámetro medio de la rosca externa y el diámetro interior, o sea, el diámetro del agujero y el diámetro medio de la rosca interna.
Esto que vemos acá es solamente una recomendación. Así como ISO recomienda utilizar posiciones que van desde E hasta H, roscas externas, recomienda usar estos grados de calidad para roscas externas y roscas internas según su longitud. Pero es simplemente una recomendación. El ingeniero de producto podrá utilizar el grado de calidad y la posición en función a los requerimientos que tiene el vínculo que está calculado. ¿Cuál es el motivo de estas recomendaciones? Restringir el uso a unas pocas posiciones y a unos pocos grados de calidad, de tal manera de unificar herramientas para producir estas roscas y calibres para verificarlo. De esa manera, lo que se intenta es reducir el costo de fabricación de las roscas, masificando el uso de unas pocas alternativas. Pero el ingeniero de productos, sin lugar a duda, tiene 8 posiciones para el eje roscado y 2 posiciones del intervalo de tolerancia para el agujero roscado y 7 grados de calidad más 5 grados para roscas externas e internas que puede utilizar discrecionalmente en su proyecto en función a su necesidad. Inclusive, la norma ISO va aún más allá recomendando determinados intervalos de tolerancia para ser utilizados, justamente indicando que con la finalidad de reducir costos de producción y de inspección, limitando la cantidad de herramientas y de calibres a ser utilizados, recomienda utilizar los intervalos de tolerancia, sea para roscas internas o roscas externas, según lo que indican estas dos tablas que están en la norma, diferenciándolas de la manera siguiente. Aquellas indicaciones que están en negritas, que son estas 3 más esta para roscas internas, recomendando usarlas en primera instancia. O sea, recomienda usar alguna de estas 4 alternativas, en función siempre a la calidad de la tolerancia que se quiere lograr y en función a la longitud de la rosca. Recomienda utilizar en primera instancia estos 4 intervalos de tolerancia. Aquellos que están escritos en tipo normal, que no están en negritas, en segunda instancia. O sea, si no nos sirve alguna de estas 4, bueno, podemos recurrir a alguna de estas 5. Y en tercera instancia, o sea, en última instancia de las recomendadas, aquellas que están entre paréntesis, sea para el agujero roscado o para el eje roscado, el mismo criterio. Y sobresalen 2 intervalos de tolerancia, uno para roscas internas y uno para roscas externas, el 6H y el 6G. Las cuales se corresponden a las roscas de uso general y de calidad media, donde recomienda particularmente utilizar esas 2 alternativas, una para los agujeros roscados y una para los ejes roscados, si es posible, en primerísima instancia, reduciendo enormemente el uso de distintos tipos de rosca que implican distintos tipos de tolerancia de rosca, distintas herramientas con distintas dimensiones, calibres con distintas dimensiones, de tal manera de tratar de restringir lo más que se pueda el uso y de esa manera masificar el uso de ese tipo de rosca y por ende reducir los costos de producción, de comercialización y todo lo que tiene que ver con la cadena productiva de un elemento rosca. De esa manera se ha logrado que las roscas internas 6H y los ejes roscados 6G sean utilizados masivamente en todo el mundo, reduciendo el costo de toda la cadena de producción y distribución también. Observando cómo están indicados los intervalos de tolerancia, concluimos lo siguiente. En la indicación del intervalo de tolerancia para roscas se coloca el número que indica el valor de la amplitud de la zona de tolerancia delante de la posición.
contrariamente a lo que hacíamos para ejes y agujeros normales, justamente con la finalidad de que nadie en un plano confunda si se trata de una rosca o un vínculo, eje o agujero normal, donde para ejes y agujeros normales va primero la posición y después el número. Para el caso de los vínculos roscados, primero va el número que indica la amplitud del intervalo de tolerancia y luego la letra que indica la posición, sea para el agujero roscado como para el eje roscado.